Bueno, buenos días, mi nombre es Juan José Londoño. Junto con mi grupo el día de hoy vamos a exponer sobre el feminicidio en Colombia. El feminicidio en nuestro país está catalogado como el asesinato de mujeres por razones de género y es decir, esta violencia en estos casos viene siendo violencia extrema motivadas por temas de machismo, misoginia o desigualdad de género. Desde la psicología social y otras disciplinas, estas se clasifican como, desde la psicología social, el feminicidio se entiende como como un resultado de la socialización de género y a la misma vez normas culturales que perpetúan el machismo y la violencia. Es decir, en muchas culturas a través del tiempo se ha venido perpetuando este ciclo de violencia dado a múltiples creencias o actos culturales. Desde la sociología se aborda el feminicidio como un producto de estructuras sociales, lo que venía explicando anteriormente, y desigualdades de género, como el patriarcado de la desigualdad económica. Desde el derecho, el feminicidio es un delito en Colombia, desde la ley de 1761 y el 2015, que modifica el Código Penal para establecerlo como un agravante de homicidio cuando se comete por razones de género. Desde la medicina, algo importante que ha captado la atención últimamente es que ya no podemos catalogar tanto el feminicidio como un tema de violencia, por así decirlo, de un hombre hacia una mujer, aunque sigue siendo válido, pero podemos hablar de algo que ha captado la atención en nuestro país, que es la ablación femenina, una práctica que consiste en extirpar el clítoris y las vulvas de la mujer, lo cual está causando serias afectaciones tanto en la salud mental y muchas mujeres mueren en nuestro país a raíz de esta práctica. Entre las características principales del feminicidio podemos encontrar que muchas veces está motivado por el género o solamente por el hecho de ser mujer, o por desobediencia o independencia. Podemos ver que en nuestro país, aunque en este momento las nuevas generaciones están saliendo del molde de lo cual significa, digamos, que anteriormente venía que la mujer es la que cuida el hogar y el hombre es el que provee. Esto a causa, digamos, cierto revuelo con algunas personas que traen creencias en las cuales la mujer debe verse sometida un poco más ante el hombre. Entonces, por eso cuando hablamos de desobediencia, esto puede ser impulsado para seguir repitiendo estos patrones de maltrato hacia la mujer, que en muchos casos, por eso no podemos dar cifras exactas de lo que viene siendo el feminicidio en nuestro país, porque en muchos casos son catalogados como violencia intrafamiliar. Evolucionado en Colombia o en nuestro territorio. A lo largo de nuestra historia, vemos cómo el feminicidio o la violencia contra la mujer se ha manifestado de distintas formas. Durante el siglo XIX al XX, vemos cómo la violencia contra la mujer se arraigó en nuestro territorio bajo lo patriarcal colonial y bajo una desigualdad social, pero pues para ese entonces no era visto como un fenómeno en específico. Durante la violencia bipartidista vemos cómo la violencia contra la mujer tiene como una especie de redecrudecimiento, puesto de que es más fuerte para esa época, puesto de que las mujeres son blanco o son víctimas de masacre, desplazamiento, ¿ya? Y para pues, ese entonces no era visto como una violencia de género. Para 1980 y el año 2000 vemos que bajo el surgimiento de guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, las mujeres también fueron víctimas de desplazamientos, pero la cifra para este entonces creció aún más porque fueron miles y miles de víctimas
que hicieron parte de estas atrocidades perpetuadas puntualmente por hombres. Y aunque el feminicidio no se genera únicamente por hombres, ya la mayor parte del feminicidio que vivimos en nuestro territorio se genera por violencia de un hombre hacia otra mujer, por el hecho de ser mujer. Entonces, en el año 2008, bajo movimientos feministas, se llevó a la ONU propuesta para salvaguardar los derechos sobre las mujeres, ¿ya? Y es así que en el año 2015, en nuestro territorio Colombia, se impulsa una ley para salvaguardar los derechos de las mujeres y contrarrestar este fenómeno, ya que permitiera de alguna manera anticiparte a estos hechos, de que fuera penalizado de alguna manera y que aquel que lo cometiera tuviera algún tipo de juzgamiento penal. Diferencias culturales o regionales. En las zonas como el Cauca o el Valle, donde ha habido tanto conflicto y también la presencia de grupos armados, la violencia contra la mujer es más fuerte y está ligada al narcotráfico. Estas zonas, las mujeres enfrentan muchas barreras para acceder a la justicia. Mientras que en las ciudades como Bogotá, el feminicidio se ha relacionado más con la violencia en parejas, pero hay más acceso al apoyo legal o también a muchas rutas de atención. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción social del feminicidio, ya que pueden visibilizarlo o justificar la agresión. Por un lado, gracias a la cobertura mediática de casos emblemáticos como el de Roselvira Seri o Juliana Zamboni, la sociedad colombiana tomó conciencia de la magnitud del problema y impulsaron a cambios legales y sociales. Sin embargo, algunos medios de comunicación han producido normas sexistas justificando y reafirmando que el feminicidio es un crimen pasivo. Causas y factores. El feminicidio en Colombia es un fenómeno multicausal donde confluyen factores de tipo psicológico, social y económico. En las causas psicológicas, según la OMS 2022, los agresores de feminicidio suelen presentar baja tolerancia a la frustración, selectividad, impulsividad y dependencia emocional. En las causas sociales, desde la psicología y la sociología, se reconoce que la sociedad colombiana está marcada por el machismo, la desigualdad de género y la naturalización de la violencia contra la mujer, según la ONU Mujeres 2023. En las causas económicas, la CEPAL 2021 señala que la dependencia económica de las mujeres, la falta de autonomía financiera, las limita a escapar de esas relaciones violentas. Factores de riesgo y protección. En los factores de riesgo tenemos el consumo de alcohol o drogas según la OMS 2022, los antecedentes de violencia intrafamiliar o abuso sexual, creencias tradicionales sobre el rol de la mujer y la falta de redes de apoyo y acceso a servicios de justicia. En los factores de protección tenemos la educación con enfoque de igualdad de género según la EMN 2023, el empoderamiento femenino y autonomía económica, las redes comunitarias de apoyo y acompañamiento psicosocial y las políticas públicas efectivas de género en instituciones del Estado. Estos factores muestran cómo la intervención social y educativa puede modificar el contexto y reducir como esos riesgos de violencia de género que se presentan en Colombia. Teorías desde el trabajo social. Desde las teorías del trabajo social resaltamos tres teorías. Entre la primera está la teoría del aprendizaje social de Albert Banturas, 1977, en donde Albert nos propone que los comportamientos violentos se aprenden por observación e imitación, en contextos en donde los hombres observan modelos de autoridad masculinos que usan la violencia para dominar a las mujeres. El feminicidio y las agresiones se reproducen por patrones aprendidos desde la infancia, donde la violencia es vista como una forma de reafirmar el poder masculino. La teoría ecológica de Bromfer de 1979, que nos explica que la violencia de género no surge solo del individuo,
sino de interacción entre factores personales, familiares, comunitarios e institucionales. Esta teoría dice que la violencia de género no aparece solo por lo que nos pasó dentro, sino que también influye en varios factores del entorno. En la teoría del conflicto de Karl Marx, 1848, nos plantea que las desigualdades estructurales de poder y recursos perpetúan la dominación de un grupo sobre otro. Entonces nos señala que esta teoría explica que la sociedad está llena de desigualdades de poder y de recursos, como el control patriarcal y la economía de las mujeres, que impide pues el progreso. Son los efectos del individuo y las familias y la sociedad. Lo primero que hay que decir es que todo acto de violencia extrema genera consecuencias profundas de distintos niveles, desde lo familiar, desde lo individual y desde lo social, ¿ya? En el caso del feminicidio, específicamente vemos de que hay unos aspectos devastadores desde lo tipo psicológico y emocional, ¿ya? Esto genera unas generalidades respecto al impacto que genera pues los escenarios en que sucedieron las cosas y la forma en que fue asesinada la víctima, ¿ya? Generando entonces un problema psicológico y mental para los familiares que quedan pues en el presente viviendo las circunstancias. También hay escenarios de ansiedad y de miedo, ¿ya? Estos escenarios o de pánicos recurrentes, que hay un punto importante que es los efectos en individuos, familias y sociedad. Pero lo que hay que decir es que todo acto de violencia extrema genera consecuencias o efectos desde distintos niveles, desde lo familiar, desde lo individual o desde lo social, ¿ya? En el caso del feminicidio vemos que hay un efecto devastador desde lo psicológico y lo emocional. Vemos entonces de que hay una generalidad sobre estos efectos que tratan directamente de la forma violenta o inesperada de la pérdida, de las consecuencias económicas que genera este tipo de escenarios, ¿ya? La ansiedad o el miedo que genera el mismo, y una estimización o aislamiento de la familia. También una revictimización de la institucionalidad, ¿ya? Donde son permisivos y no colocan pues la fuerza pública o social para intervenir en este tipo de situaciones y que realmente llegue a un objetivo general o puntual que genere impunidad o que genere directamente lo que es no impunidad, ¿ya? No impunidad sobre estos hechos de violencia contra la mujer, ¿ya? Entonces cuando la institucionalidad revictimiza a las víctimas, ¿ya? No les presta la atención necesaria ni el apoyo psicológico contundente. Siguiente, por favor. Hay un punto adicional dentro de esta diapositiva que nos habla de las implicaciones emocionales y sociales, ¿ya? Las secuelas que podemos percibir directamente en este punto son bastante profundas desde una perspectiva emocional o social, ¿ya? Vemos que las personas que están bajo todo este medio de situaciones garrafales tienen alteración a su sueño, tienen problemas de escolaridad, tienen afectación del desarrollo afectivo, ¿ya? Lo que lleva a que también haya respecto a la sociedad movilizaciones, sensibilizaciones que permitan de que los gobiernos impulsen leyes que salvaguarden los respectivos derechos humanos de las mujeres y que pues esta violencia de género pueda minimizarse, ¿ya? Entonces las implicaciones emocionales y sociales que genera son bastante impactantes, ¿ya? Porque así como puede generar miedo a la sociedad, puede generar poca sensibilidad y puede generar un entorno de normalización de un hecho tan denigrante contra la mujer. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la influencia en las opiniones, en las políticas públicas y en la opinión social, vemos que el feminicidio influye en la manera en que se crean las leyes, en que se sancionan este tipo de hechos, ya, para puntualmente permitir de que las mujeres sientan un respaldo institucional. Pero no simplemente esto se queda ahí. Vemos cómo la movilización social, las manifestaciones también impulsan este tipo de proyectos para que las mujeres sean salvaguardadas.
Vemos entonces de que a partir de esta influencia se crean lo que es la creación de las leyes, generan debates de conciencia social y el apoyo psicológico. Es a partir de las políticas públicas que este fenómeno puede de alguna manera desvincularse de la sociedad o minimizarse, porque las mujeres tendrán más oportunidades de poder comunicar lo que les sucede, de que haya una intervención puntual y de que los que cometen ese tipo de hechos sean penalizados como tal, ¿ya? Y no cualquier tipo de penas que realmente resocialicen y cambien el espectro psicológico de los mismos, ¿ya? Entonces es un punto importante el tema de las políticas públicas y la opinión social, porque a partir de la opinión social y de lo que puede reflejar lo que es los medios de comunicación, la sociedad puede incluso normalizar este tipo de hechos al punto de que no les importe lo que les sucede a más de una mujer que han asesinado vilmente, ¿ya? Entonces es un mecanismo de crear conciencia también en la opinión social, es un mecanismo de protesta, porque cuando nos sensibilizamos respecto a estos hechos, vemos de que la sociedad puede... Debates éticos y morales. Debates éticos. Un aspecto central es la discusión sobre la impunidad y la responsabilidad estatal. Desde lo ético se cuestiona esa responsabilidad del Estado, porque cuando no se protegen adecuadamente a las mujeres, se está fallando en su deber de cuidado y en los principios de la equidad. Debates morales. En el ámbito moral, el feminicidio plantea preguntas sobre valor de la vida humana y el rol de la sociedad en prevenir la violencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre ese valor de la vida y también de la dignidad. El asesinato de una mujer por su género no es solo un delito, sino que también es una acción que rompe cualquier principio moral. Posturas de la comunidad. Desde la comunidad científica se analiza desde las causas sociales, psicológicas y también estructurales de la violencia de género. Desde la comunidad religiosa muchas veces lo aborda desde lo moral y también de la familia. Algunas posturas todavía tienden a justificar el rol tradicional de la mujer. Desde la comunidad política lo ve como un problema político que requiere leyes más fuertes y también una protección más efectiva y políticas de prevención. Relación con los derechos humanos. El feminicidio viola múltiples convenciones nacionales porque atentan contra los derechos básicos como la vida, la integridad de las personas y también a la no discriminación. Además, el feminicidio tiene un impacto sistémico, es decir, también afecta derechos económicos y sociales de las mujeres, como el acceso a la educación, al trabajo y también a la desigualdad de oportunidades. Estrategias de intervención. Entre nuestras estrategias de intervención podemos encontrar implementar programas de educación que enfoquen el género desde la infancia, que es un punto importante donde debemos tocar estos temas. Fortalecer las rutas de atención y protección para mujeres en riesgo. Y de la misma manera, aumentar la capacitación en los funcionarios judiciales y policiales en perspectivas de género. Y promover campañas de masculinidades no violentas y corresponsabilidades emocionales. Papel de los profesionales. Los profesionales de trabajo social cumplen con un papel clave en la prevención y el acompañamiento y la transformación comunitaria frente a este tema tan grande que es el feminicidio. Nuestras principales funciones o sus principales funciones son identificar factores de riesgo en familias y comunidades, acompañar a víctimas y sobrevivientes durante los procesos legales y emocionales, desarrollar talleres y proyectos comunitarios que fortalezcan la autonomía y las redes de apoyo de las mujeres que han sido afectadas, y formar líderes comunitarios que multipliquen mensajes de prevención contra este fenómeno tan grave. Propuestas personales. Implementar programas de educación con enfoque de género desde la infancia. Realizar intervenciones en zonas rurales, que son los puntos principales donde se evidencia más este tipo de violencia y desigualdad.